Gracias nuevamente y estamos ya en vivo, estamos una vez más en la serie 40 días de reino. ¿Te recuerdas tú? Vamos a darle compartir a este espacio. Nos puedes seguir en el espacio, en la página del Facebook Academia de Reyes Rehoboth o en la página de Sergio Madrazo. En este momento le vamos a dar compartir para que tú puedas acompañarnos en este diálogo que hoy vamos a tener acerca de principios de liderazgo pastoral. Para ello nos acompañan hoy dos grandes líderes jóvenes con temor de Dios que a su corta edad han conocido el propósito de Dios para sus vidas y que han aceptado el reto de formarse en el liderazgo. Dice John C. Maxwell que de 100 personas, 3 personas aceptan el reto de formarse en liderazgo y sobre todo esto es más loable, más digno de alabanza cuando lo hacen en sus días de juventud. Hoy nos acompañan de Honduras el pastor Fernando Cárcamo y el pastor Nelson Cárcamo. Cuando yo los conocí hace meses, inmediatamente vino a mi memoria. Ambos son pastores, ambos son jóvenes, ambos son de Honduras, son hermanos. Cuando los conocí, inmediatamente vino a mi mente Pedro y Andrés, Juan y Santiago, porque fueron hermanos que aceptaron el reto de formarse con Cristo, de ser discipulados por Cristo, y luego reciben aquel mandato de Jesús de ir por todas las naciones, de ir por todo el mundo y de hacer discípulos. Ellos son hombres jóvenes de Honduras que han aceptado el desafío de servir en el reino de Dios y de discipular en el reino de Dios. Pero vamos a darles ya el espacio para que ellos empiecen a edificarnos. Te recuerdo, estamos en la serie 40 días de reino, inspirados en aquel pasaje hermoso cuando Jesús, una vez resucitado, pasa 40 días hablándoles acerca del reino de Dios a sus apóstoles y lo hace por medio del Espíritu Santo. Y hoy vamos entonces a escuchar al pastor Fernando Cárcamo. Bienvenido desde la nación de Honduras. Gracias por acompañarnos y quisiéramos escucharlo en esta primera intervención y luego de sus palabras de bienvenida, pastor Fernando. Cuéntenos cómo el Señor lo llama a su corta edad y cómo acepta el desafío de pastorear allá en Honduras. Bueno, Dios les bendiga a todas las personas que nos están sintonizando a través de este medio, agradeciéndole a la Academia de Reyes Rehoboth, al doctor Sergio Madrazo. Le apreciamos muchísimo y estamos agradecidos de poder compartir juntos esta plataforma. Estamos agradecidos con el Señor, ¿verdad? Por la oportunidad que nos permite poder llegar y poder compartir un poco del reino de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Entendemos que estos momentos, estas situaciones que de repente se están viviendo para muchas personas, ¿verdad? Es de alteración, pero para otras es de oportunidades. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, oportunidades para gloria y honra del Señor. Bueno, por la gracia del Señor tengo 28 años, ¿verdad? Hace 11 meses, para la gloria del Señor, estamos ya movilizados de donde vivíamos antes y el llamado del Señor lo habíamos venido recibiendo desde hace un par de años atrás, pero las determinaciones son las que son difíciles de tomar. Las determinaciones, porque normalmente cuando te decides por el llamado de Dios, ya un llamado marcado y específico para su vida, hay que hacer a un lado algunos intereses personales, hay que dejar algunos sueños por ahí a un lado mientras avanzamos en otras cosas en el reino. Pero el Señor comenzó a llamarnos a esta edad de ya 18 años para acá. Comenzamos a sentir el llamado del Señor fuerte. En un principio estábamos sirviendo como evangelista para gloria y honra del Señor, llevando la palabra del Señor a muchos lugares y algunas naciones para honra de Dios. Pero ya este año que pasó fue un llamado donde Dios comenzó
a ministrar nuestros corazones, donde Él comenzó a hablarnos en la intimidad, donde Él comenzó a cerrar algunas puertas que creíamos que ya estaban abiertas para andar por ellas, y realmente el Señor dijo, no, estos son los planes que tengo para ti. Nos llevó a Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos, los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, pensamientos de bien, no de mal, para darles un futuro y esperanza. Y bajo esa palabra comenzamos a ver el llamado del Señor. Recibimos de parte de nuestra organización una llamada donde nos desafiaron, donde el Señor pues había ministrado sus corazones, nos hicieron la invitación, y si estábamos dispuestos. Yo vivía en un lugar que se llama Roatán, Islas de la Bahía. Es una isla hermosa. Recientemente un artículo observé que fue decretada como la mejores playas de Centroamérica en la actualidad. Entonces, ahí estábamos sirviendo para la gloria del Señor, y hace 11 meses nuestra organización nos llamó para a ver si aceptábamos el reto y el desafío, porque en el camino del Señor nos vamos a encontrar con desafíos. Servir a Dios es de desafíos, pero desafíos que seguramente Dios ya peleó por nosotros y Él ya los ganó. Solamente tenemos que tomar la determinación de creer que Él va adelante de nosotros. Y pues estábamos trabajando con mi esposa, tuvimos que renunciar a nuestros trabajos que teníamos por allá para poder tomar esta oportunidad. Sin embargo, pienso que fue la mejor decisión que pudimos haber tomado como familia, para gloria y honra del Señor. Y aquí estamos sirviendo, hemos estado viendo el respaldo de Dios en lo que hemos estado haciendo para gloria y honra del Señor. Y eso es lo que nos motiva cada día a poder seguir adelante, confiando y estando seguro de que Él va delante de nosotros. Estamos con mi esposa muy contentos por la oportunidad que Dios nos ha permitido de poderle servir a Dios en el reino a través del pastorado. Y pues como le digo, a pesar de que estamos jóvenes, pues eso es lo que más me alegra, que estamos jóvenes. La Biblia dice en el libro de Proverbios que la gloria de los jóvenes es su fuerza. Entonces nuestra mayor gloria como jóvenes es nuestra fuerza, es lo que tenemos ahora mismo, que estamos en nuestra juventud, y estamos agradecidos, Señor, por ese llamado que nos ha hecho. Gracias, gracias, Pastor Fernando. Nos vamos con el Pastor Nelson Cárcamo. Para los que se acaban de incorporar, les comento, ellos son hermanos, ambos son pastores allá en Honduras, y nos recuerdan a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago. Pastor Nelson, usted es copastor de una iglesia, usted sigue, tengo entendido, en la isla preciosa de Roatán. Cuéntenos, hace días hablábamos con el ingeniero Luis Marín, y él nos decía, nos hablaba acerca de Jacob, y Jacob dice la palabra que llegó a tener su propio rebaño, pero la estrategia de Jacob dice que fue escoger las ovejas más robustas, más fuertes, dice una versión, y también dice las que estaban en celo. Y el ingeniero Luis Marín nos decía que estar en celo significa estar en capacidad para reproducirse. Háblenos de su experiencia como copastor y de esta mirada de Jacob que nos enseña un principio básico de liderazgo pastoral. A veces el pastor quiere tomar a todas las ovejas, pero Jacob, y hay que tomar en cuenta que de Jacob viene el pueblo de Israel, a él le cambiaron el nombre de Jacob a Israel, y de sus 12 hijos vienen las tribus de Israel, es decir, estamos hablando de Jacob, el papá de José. Háblenos de su mirada, de este principio de liderazgo pastoral, de seleccionar y de formar ovejas fuertes y de ovejas en celo. Bueno, Dios les bendiga a todos en esta maravillosa hora. Primeramente agradeciendo a Dios por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? Y agradecemos también al doctor Sergio Madrazo, a la Academia de Reyes Rehoboth por la oportunidad. Nos sentimos honrados de poder estar aquí, y pues quiero decirle que no se haya equivocado, porque realmente con mi hermano, bueno, todo el tiempo hemos estado ahí juntos. Ha sido un poco complicado ahorita la separación, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos conectados en espíritu, y pues por la gracia del Señor estamos
fungiendo como copastor acá en la iglesia donde nos congregamos, ¿verdad? Apoyando a nuestro pastor, pues él se llama Miguel Ángel Cruz Muñoz y es una bendición, un gran siervo del Señor. Y pues por la gracia del Padre entendemos que el Señor nos ha llamado a servir, ¿verdad? Que el Señor nos ha llamado con un propósito muy grande, del cual, como decía el pastor Fernando, nos vamos a encontrar con desafíos y créame que fue un desafío para mí. Número uno, pues como pasó con Moisés, habían algunas excusas por ahí de las cuales pusimos por delante, ¿verdad? Y quizás algunas personas de las que me están escuchando en este momento o están viendo esta transmisión, cuando el Señor te mande a llamar, quizás vas a tener muchas excusas que presentarles, pero quiero decirte que para cada una de esas excusas el Señor tiene una respuesta, ¿verdad? Así que simple y sencillamente debemos de obedecer a la voz del Señor. Y quiero compartir un poco acerca de esa experiencia que llevé, ¿verdad? Porque realmente pues estoy como líder de los jóvenes, trabajando con los jóvenes, gracias al Señor. Y pues prácticamente una de los modelos, ¿verdad? Aparte del Señor Jesucristo que ha habido en mi vida, pues es mi hermano Fernando, el pastor Fernando. Realmente he aprendido mucho de él y es una bendición. Yo tengo 27 años, él tiene 28, estamos separados por un año nada más, pero realmente he admirado mucho, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en su vida. De hecho, pues en muchas ocasiones yo le decía, hey, cuando sea grande yo quiero ser como vos, yo quiero llegar a predicar como vos, yo quiero que el Señor me use como vos. Y pues realmente las palabras que salían de su boca eran poderosas y esa han dimensionado mi vida. Y él me decía, pues realmente te digo que puede llegar a ser mejor que mí, me decía él. Entonces yo declaro que vas a ser mejor que mí, me decía. Entonces realmente nunca me imaginé poder estar aquí y pues cuando el Señor nos llama a realizar, pues a trabajar en el copastoreo, pues yo le dije, Señor, estoy demasiado ocupado. O sea, esa fue mi excusa. Estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo, no sé cómo voy a poder realizarlo, etcétera. Y pues realmente creo que en lo que usted hablaba, pues una de esas ovejas, ¿verdad? Que salieron de ahí, pues creo que yo soy una de ellas, ¿verdad? Para poder servir a los demás. Y pues una de las palabras que dimensionó mi corazón, que el pastor me compartió, me dice, hijo, el Señor llama a las personas ocupadas, me dice. El Señor no va a llamar a las personas que están desocupadas. Y realmente eso traspasó mi corazón, ¿verdad? Traspasó mi corazón y decidí asumir el reto. Créame que realmente cuando uno tiene compromiso, el Señor trabaja en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? El compromiso es algo muy importante porque hoy en día la gente quiere tener puestos, quiere tener un determinado lugar, pero realmente los compromisos no lo quieren aceptar. Y pues ahí está esa barrera, ¿verdad? Pero realmente eso pues estuve pensando, analizando en mi corazón y digo, bueno, realmente, Señor, si es así, pues si tú estás llamando a las personas que están ocupadas, porque el pastor me decía, si la persona no está haciendo nada en su vida secular, cuanto y menos va a ser en la obra del Señor, me decía. Y pues realmente me llevó al momento en cuando el Señor llama a sus discípulos. Y si vemos, todos los discípulos estaban ocupados. Cuando llama a Pedro, Pedro estaba con sus redes, o sea, todos estaban ocupados y realmente Dios llama a las personas ocupadas, ¿verdad? Algo que sí debemos de entender, y esto es maravilloso, que todos tenemos un propósito, todos tenemos un llamado y realmente el Señor primero nos llama, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Luego después de que Él nos llama, nos capacita y una vez que nos capacita, Él nos va a enviar y una vez que nos envía, va a haber respaldo del Señor y va a proveer, ¿verdad? Todo lo que necesita. Entonces, como pastores, siempre es importante seleccionar aquellas ovejas. Sabemos que en el reino del Señor hay ovejas que son más fuertes que otras, ¿verdad? Hay ovejas que de repente te van a ser tu mano derecha ahí y realmente tienes que visualizar. Porque para el pastor, créame que no es fácil esta carga. Y yo bendigo a todos los pastores en esta hora, los bendigo, ¿verdad? Por esa determinación de poder aceptar ese reto, porque realmente no es fácil. No es fácil el tener bajo mando diferentes caracteres, diferentes aptitudes. Realmente no es nada fácil, ¿verdad? Pero sabemos que si Dios lo llama es porque el Señor sabe que le va a dar la capacidad, es más, ya se la dio la capacidad
para que pueda direccionar. Entonces, es importante seleccionar aquellas ovejas que te van a servir, que van a ser tu mano derecha para que puedan ayudar a otras, ¿verdad? Y es importante, y de ahí determina lo que es el liderazgo, determina lo que son los líderes, ¿verdad? Determina una palabra muy importante que se llama delegar, ¿verdad? Si el pastor decide hacerlo todo solo, créame que se va a frustrar y realmente se va a quedar estancado. Pero realmente cuando aprende a delegar, a seleccionar a la persona correcta, pues va a haber avance en la obra del Señor, se va a sentir menos cargado y pues sabemos que va a ser maravilloso los resultados que se van a obtener. Así que pues damos gracias al Señor por este tiempo, doctor. Es una bendición poder estar aquí. Amén. Gracias, gracias. A los que se acaban de conectar, les recordamos, estamos en 40 días de reino. Estamos hablando de principios de liderazgo pastoral con los pastores hermanos Cárcamo, el pastor Fernando Cárcamo, el pastor Nelson Cárcamo, allá en la nación de Honduras. Aprendíamos ya un principio de liderazgo pastoral. Jacob, quien tuvo 12 hijos y de ahí vienen las 12 tribus de Israel, dice que para formar su propio rebaño decidió trabajar con ovejas robustas, con ovejas fuertes y con ovejas en celo. John C. Maxwell habla de unas leyes de liderazgo y la ley del respeto dice que las personas siguen a líderes fuertes, y Jacob dijo, vamos a formar a ovejas fuertes, a ovejas robustas. También John C. Maxwell habla de la ley del crecimiento explosivo, de la ley de la reproducción, y él dijo, vamos a trabajar con ovejas en celo, con las que tengan capacidad de reproducirse. Pero el abuelo de Jacob, Abraham, pero en aquel momento se llamaba Abraham, dice Génesis capítulo 13, nos enseña otro principio de liderazgo pastoral, y vamos con el pastor Fernando. Dice Génesis capítulo 13, en el versículo 5 en adelante, dice que Lot iba acompañando a Abraham. Tenían rebaños, dice. La región donde estaban no daba abasto para mantener a los dos porque tenían demasiado como para vivir juntos. Por eso comenzaron las fricciones entre los pastores de los rebaños de Abraham y los que cuidaban los ganados de Lot. Pastor Fernando, ¿cómo manejar las fricciones? Porque donde hay pastores, donde hay rebaños, de una u otra forma a veces surgen las fricciones, las pequeñas diferencias pastorales. El llamado siempre es a la unidad, pero hemos visto que de una u otra forma surgen esas pequeñas fricciones, esas pequeñas diferencias entre los pastores, entre los rebaños. En el caso de Abraham, lo manejó sabiamente. Bueno, si no podemos estar juntos, escoge tú acá y yo me voy para el lado opuesto. Pero ¿cómo manejar hoy en día, Pastor Fernando, cuando hoy la tecnología permite que su rebaño pueda escuchar también mensaje de otro pastor, de otro rebaño, y cuando usted da un mensaje en Facebook, ovejas que no son suyas reciben alimento? O sea, ¿cómo cree usted que hoy la tecnología puede ayudar, contribuir, pero al mismo tiempo cómo manejar esas fricciones, esas pequeñas diferencias que pueden salir? Y yo conozco pastores que le dicen a sus ovejas, no escuchen de nada en internet, del YouTube, porque se van a contaminar. Creo que hay un pequeño celo ahí, pero ¿cómo lo ve usted? ¿Cuál es su mirada y cómo manejar las fricciones pastorales? Ok, bueno, sí, algo muy importante que usted estaba mencionando, doctor, es acerca de las fricciones que de repente se pueden lograr dar. Lo primero, en el libro de Proverbios dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo primero que tenemos que guardar en este tipo de situaciones es nuestro corazón. Estar seguros, doctor, de que el llamado viene de Dios y que en su gracia, en su misericordia, en el lugar donde Él nos posicionó, en ese lugar vamos a tener su respaldo. En ese lugar vamos a poder ver lo que Dios está queriendo hacer en nuestras vidas.
En mi caso, en mi persona, el Señor trabajó mucho desde que yo trabajé como copastor. Estuve 5 años trabajando como copastor en la iglesia donde está mi hermano, Iglesia de Dios Pentecostés de América, donde está el pastor Miguel Ángel Cruz Muñoz, que es mi padre espiritual, es padre del profeta Miguel Cruz. Y entonces el Señor trabajó mucho eso en mi corazón desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que eso también proviene aparte de la formación que tengamos, ¿verdad? Espiritualmente, porque siempre algunas personas, lo primero, si de repente estás sirviendo como pastor en algún lugar, de repente tienes a tu pastor también al frente de la obra, algunas personas de repente vienen y comienzan a quererse inclinar, no, pero es que a mí me gusta cómo es que predica el pastor, no, pero es que yo solo al pastor quiero y no al copastor, entonces hay ese tipo de fricciones. Una cosa importante que tenemos que saber es que lo que nosotros seamos, eso ministraremos a nuestras ovejas. Si en nuestro corazón no existe ese celo, ¿verdad? Tampoco lo vamos a transmitir a las demás ovejas. Yo les digo a mis miembros, a mis ovejas que están con nosotros, escudriñenlo todo y retengan lo bueno. Hay que aprender a escucharlo todo y a retener lo bueno, retener lo que nos va a edificar, lo que está fundamentado en la palabra del Señor, ¿verdad? Personalmente, esto de la tecnología nos ha venido a sacudir un poco a muchos pastores. Personalmente, no estaba acostumbrado a estar enfrente de una pantalla de computadora, de celular, haciendo una transmisión en vivo, llegando a cantidades de personas, a lugares que mis pies todavía no han pisado, pero que el Señor en su misericordia a través de esta tecnología nos ha permitido llegar. El Señor ha hecho algunos milagros, ha transformado corazones, hogares enteros para gloria y honra de su nombre. Entonces, lo importante aquí, pienso yo y considero que es aprender a ministrar en los corazones una sanidad espiritual, que sean corazones sanos. Algunas personas me decían a mí, hey, venite para mi iglesia, porque en esa iglesita, así me decían, en esa iglesita donde estás, lo que tú tienes es demasiado grande como para que estés en esa iglesita. Esos eran algunos comentarios que llegaban a mis oídos. Sin embargo, y siempre la respuesta mía fue esta: mira, el que me llamó es el Señor, y el día en que me llame, Él me va a llamar con honra. Y si me saca y me mueve de este lugar, me va a mover con honra, porque en ningún momento le he deshonrado en querer sublevarme a mis autoridades, y todo lo contrario. No sé si mi pastor Miguel les trae una transmisión, pero él sabe, para gloria del Señor, la manera en que nosotros le servimos con ese amor a él, a las almas, y siempre tratamos de guardar nuestro corazón. Los comentarios vienen, las fricciones vienen, pero tengo que entender que mi corazón tiene que estar guardado con este tipo de situaciones. Tiene que estar bloqueado a este tipo de situaciones y este tipo de fricciones. A veces, por ejemplo, aquí en Honduras se da mucho, no sé si allá en Guatemala se da, pero aquí en Honduras a veces hacen cultos unidos, les llaman cultos unidos. Entonces, son servicios donde se reúnen diferentes iglesias, y respeto que algunos pastores pues digan, no, yo no quiero que mis ovejas vayan a tal iglesia porque de repente después quieren quedarse en otra iglesia, y tienen ese miedo, y yo les invito en esta hora a que podamos abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y poder entender de que cuando nosotros formamos a nuestras ovejas, cuando nosotros mantenemos a nuestras ovejas con el alimento correcto, siempre van a preferir alimentarse de su pastor. Pueden alimentarse de otras personas, siervos de Dios. Nosotros los pastores nos alimentamos de otros siervos de Dios. Nosotros los pastores nos alimentamos de otros consiervos que están, ¿verdad? Predicando la pasión. Nosotros de ahí también nos alimentamos, gloria al Señor. Entonces, ministrar los corazones de nuestras ovejas, haciéndoles entender que el reino de Dios es uno solo, no está dividido, es uno solo. Eso sí, tenemos que tener, ¿verdad?, mucho cuidado, porque hay muchas cosas que salen que no son de Dios, y esas son las que tenemos que empezar. Por eso tenemos la palabra del Señor. El Señor dice: escudriñad las escrituras, porque en ellas tenéis vida eterna. En ellas nosotros encontramos vida eterna, encontramos palabras de vida. Entonces, ellas son las que dan testimonio del Señor. Entonces, guardar el corazón es un aspecto importante, creo yo, y transmitir y ministrar eso
a las ovejas, de que también guarden su corazón ante este tipo de situaciones. Buenísimo, el profeta Miguel Cruz dice, nuestro Padre Celestial llama a las personas emprendedores, saludos y abrazos, dice, bendecimos al profeta Miguel Cruz y a su señor padre, al profeta Miguel Ángel Cruz Muñoz, padre espiritual de los pastores con los que hoy hablamos. Dice Angélica Lara, amén, amén, dice Erlinda Suazo, Dios les bendiga, hijitos míos, que Dios me los siga empoderando y los siga capacitando cada día más en el Señor. Angélica Lara dice, aleluya, gloria a Dios. Dice la pastora Fortis desde El Salvador, una cosa es que escuchen prédicas y otra es impartición. La palabra dice, habrán muchos, pero solo un maestro, es decir, solo un padre. Está bien que escuchen, pero padre solo hay uno. Dice, saludos pastores para Honduras y gracias pastora por los saludos. Buenísimo, dice Erlinda Suazo, muchas bendiciones al pastor también y muchas gracias por ayer lo invitado en este lindo programa para compartir esta hermosa palabra, dice. La señora Fortis dice nuevamente, yo creo que tienen miedo porque no han entrenado a sus hijos y los tratan como ovejas, no como hijos. El pastor Roberto Esteban dice, aquí en Guatemala les llamamos culto de iglesias unidas con el propósito de fomentar la unidad del pueblo de Dios. Y dice el profeta Miguel Cruz nuevamente, felicidades, amados pastor Fernando y pastor Nelson, por ser hijos de honra. Dice, qué bendición. Vamos a continuar. Estamos hablando de liderazgo, de principios de liderazgo. Ya hablábamos con el pastor Nelson que Jacob como pastor formó ovejas robustas, fuertes y en celo. Hablábamos con el pastor Fernando de que Abraham, cuando hubo fricción, Abraham supo manejar las fricciones cuando los pastores y los rebaños entraron en cierta diferencia. Para aprender de liderazgo pastoral hay que aprender de aquellos que tuvieron rebaños. Dice José, vamos con el pastor Nelson, dice Génesis en el capítulo 46, en el versículo 33 y 34. Cuando José recibe a sus hermanos en Egipto y se da a conocer a sus hermanos, les dice esto. Dice del versículo 32. Les diré que ustedes son pastores que cuidan ganado. Está hablando José a sus hermanos en relación a Faraón. Y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el Faraón los llame y les pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado, al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Momentos más adelante encontramos ya a Faraón que le dice a José, por favor entrégale el mejor ganado, el mejor rebaño, las mejores tierras a tus hermanos. Pastor Nelson, un principio de liderazgo pastoral es comprender que el manto pastoral es un manto precioso, lo anhelan personas como José, pero dice José, los egipcios que representan a los inconversos, dice, detestan el oficio de pastor. Esto se trata de un llamado y de manejar también que hay personas que a los pastores no se les ve con buenos ojos, son mantos de honra, es un privilegio ser pastor, pero hay personas, los egipcios, a veces no ven con buenos ojos este llamado, este oficio pastoral. ¿Cuál es su mirada, pastor Nelson, del manto pastoral desde la mirada de José, desde aquellos que honran el manto pastoral y la mirada de aquellos como los egipcios que no ven con buenos ojos el manto pastoral? Bien, algo muy importante, ¿verdad? Y nos gozamos a través de esta palabra. Y es que realmente, sí, podemos ver hoy en día cuántos comentarios en contra de los pastores, ¿verdad? Pero qué maravilloso que aquellos que entendemos las cosas del reino, y es ahí donde vamos, los que entendemos las cosas del reino, ¿verdad? Damos a conocer cuánta honra merecen los pastores, ¿verdad? Claro está, una cosa es que se ponga la persona, pero otra cosa es que la ponga Dios, ¿verdad? Y en Jeremías, pues vemos claro que en Jeremías 3:15 el Señor hablaba y dice, y daré pastores conforme a mi corazón. Entonces, considero que los pastores que son conforme al corazón de Dios, esos pastores son los que llegan a aquellas personas
¿verdad? Que llegan aquellas ovejas y que las ovejas los defienden a capa y espada, como dicen, ¿verdad? Porque realmente vamos a encontrar esas situaciones donde las ovejas defienden a su pastor en contra de otros que hablan en mal de él, ¿verdad? Porque realmente se ha distorsionado hoy en día el concepto de lo que es el ser pastor, ¿verdad? Por las razones de que hay muchos que se ponen, o sea, son puestos por el hombre, pero realmente ahí es donde se mira la diferencia. El que es puesto por Dios va a permanecer y no importa la tempestad, no importa lo que venga, ¿verdad? Se va a mantener en pie y la fidelidad de Dios pues siempre va a estar ahí con ellos. Entonces, aquellos pastores que sean conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Como José entendía ese principio maravilloso. José entendía, ¿verdad? Y sabemos que las ovejas requieren un cuidado muy grande, ¿verdad? Las ovejas requieren un cuidado muy grande. Si vemos también el ejemplo de David, que David decía, yo defendía a las ovejas a como dé lugar. Dice que él se enfrentaba con leones, con osos, e incluso hasta los mataba por defender a sus ovejas. Entonces, realmente el pastor, cuando es un corazón conforme al del Señor, el pastor busca la manera de cómo sus ovejas se puedan sentir bien. Y es ahí donde nosotros podemos percibir en el espíritu, ¿verdad? Cuando la persona es de Dios, o sea, cuando la persona es de parte de Dios, y a mí ya pueden decirme lo que sea, pues yo realmente sigo creyendo que esa persona es puesta por Dios, ¿verdad? Y todo se va a dar de acuerdo a la manifestación del Espíritu Santo dentro de la persona. Claro está que en los de Egipto pues no conocían este concepto, no sabían discernir qué era esto, ¿verdad? Pero los hijos de Dios entendemos y comprendemos. Los hijos de Dios podemos discernir cuánta honra merece lo que es el pastor, ¿verdad? El pastoreo, y que no es para cualquiera, ojo, no es para cualquiera. Como dicen aquellos, ¿verdad? No es lo mismo estar en los zapatos del pastor, ¿verdad? Porque realmente lo vemos así como así, dice, cualquiera puede ser pastor. Hoy en día esos son los comentarios que hacen las personas, pero no, realmente estando en los zapatos ya es otro asunto, ¿verdad? Y pues comprendemos de que realmente, como decía usted, doctor, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Es un manto precioso, e incluso el Señor decía pues que a otros los constituyó profeta, maestro, pastores, o sea, es algo ya dado por el Señor, y realmente aquel que es llamado de parte de Dios va a tener el respaldo del Señor. Así que no va a tener miedo de las críticas, no va a tener miedo del qué dirán, porque cuando entendemos que Dios nos ha llamado, realmente pues ahí es donde nosotros estamos convencidos, ¿verdad? Que pase lo que pase, permaneceremos en pie y siempre va a haber ese rebaño que va a estar a favor de su pastor, ¿verdad? Porque conforme a lo que nosotros andamos, eso ministramos, y conforme a lo que el pastor ande, eso va a ministrar, ¿verdad? Y sabemos que si ministra conforme al Espíritu Santo de Dios y conforme a la palabra, tal y como está escrita, pues realmente esas ovejas van a acudir a la voz del pastor, ¿verdad? Realmente la palabra del Señor dice que las ovejas conocen la voz de su pastor, y si alguien le habla por allá, y alguien viene y quiere, ¿verdad?, comenzar a decirle cositas por ahí, pues realmente va a ser en vano, porque las ovejas ya saben cuando el pastor lo llama, conocen la voz de su pastor, ¿verdad? Y realmente, como le digo, doctor, aquellos que conocen, que saben discernir esto en el espíritu, ¿verdad? Saben cuán maravilloso es el manto del pastor, y esas personas son las que van a honrar a su pastor, ¿verdad? Esas personas son las que van a estar siempre ahí defendiéndolo a como dé lugar, porque realmente cuando uno sabe, doctor, que cuando uno sabe el varón de Dios que está enfrente, ¿verdad? Ese padre espiritual que Dios ha puesto ahí, que ha tratado con uno, pues realmente uno se da cuenta de cuán maravilloso es esa persona que Dios ha puesto. Entonces, como le digo, aquel que tiene el discernimiento del espíritu va a comprender y va a honrar a ese pastor, ¿verdad? El que no lo tenga, hablando de los inconversos, pues realmente lo único que van a hacer es criticar, lo único que van a hacer es hablar, porque siempre una de las cosas que nosotros como seres humanos tenemos es que siempre hablamos de forma general, siempre hablamos generalizado. Dicen los pastores aquí, los pastores allá, cuando realmente no es así, ¿verdad? Entendemos que hay pastores conforme al corazón de Dios que han sido llamados, y es un manto glorioso. Es un manto maravilloso. De hecho, Jesús, que operó en los 5 ministerios, solo del pastor dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, yo soy el buen pastor, ¿verdad? En ningún otro momento dice yo soy el buen maestro, o yo soy el buen
con los otros ministerios, que los honramos, por supuesto, solo que vamos en este momento, estamos generando contexto en base al manto pastoral, y dice Jesús, yo soy el buen pastor, y viene a dignificar ese manto pastoral que ya los egipcios, que representan a los inconversos, a los que están en el mundo, dice que detestan este oficio pastoral, pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, y viene a dignificar de una forma divina el manto pastoral. Por eso honramos y bendecimos a los pastores y les agradecemos por entregar su vida al servicio del reino de Dios. Estamos hablando de principios de liderazgo pastoral, dice Isel García de Colombia, Dios los bendiga enormemente. Dice David Chávez, bendiciones hermano Fernando y hermano Nelson. Yulisa Gómez dice, bendiciones, mi pastor es un excelente pastor. Está con nosotros Estuardo García. Oscar Adjot manda bendiciones, gracias Oscar Augusto. Dice Amlat Sednelem, muy interesante el tema, felicidades hermanos Cárcamo. Angélica Lara dice, yo bendigo la vida de mis amados pastores Fernando y mi pastora Ana y familia, me gozo de verles, gloria y honra al Señor. Mary Castillo de Huevo dice, las personas que honran a Dios y su pastor tienen la llave que abre los cielos. Yulisa Gómez dice, hace poco me tocó defender a mi pastor porque sé quién es él, nadie puede manchar el llamado, dice. El profeta Miguel dice, así es, el Señor nos dará pastores conforme al corazón de Dios. El que es el buen pastor se le dará a pastorear los rebaños del reino. Erlinda Suazo, los bendigo hijos, y al doctor en el nombre de Jesús, gracias ahí por las bendiciones. Estamos hablando de liderazgo pastoral, principios de liderazgo pastoral, tocando algunos puntos de aquellos hombres que tuvieron rebaño y que saben de rebaño, y aprendiendo de ellos, de cómo acrecentaron sus rebaños, como Jacob, que llegó a tener su propio rebaño y muchos rebaños, dice la palabra, porque se enfocó en ovejas fuertes, en ovejas en celo. Estamos aprendiendo también que ya desde los tiempos de Abraham habían fricciones pastorales, y estamos viendo también en la vida de José que desde los tiempos de José habían personas que el oficio pastoral no lo veían con buenos ojos. Estamos tocando principios de liderazgo pastoral que desde siempre se han dado, y hoy vamos con David, con el rey David, que antes de ser rey fue pastor. Pastor Fernando Cárcamo, dice David, en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, un pasaje muy conocido, en el contexto de David y Goliat. Como le dicen, ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? David, el pastor, joven como ustedes, el pastor David, dice, a mí me toca cuidar el rebaño. A los pastores les toca cuidar el rebaño. Dice, cuando un león, cuando un oso viene y se lleva una oveja, estamos hablando de una oveja, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Estamos viendo un principio de liderazgo pastoral de un pastor que no está hablando de multitud de ovejas, que está hablando de una oveja. A veces la multitud de ovejas nos desenfoca y descuidamos a aquella oveja que se la ha llevado el león y el oso. Ya en el contexto de Jesús, Jesús tenía 100 ovejas y deja las 9 resguardadas y va por una oveja. Háblenos de ese principio de liderazgo pastoral, en donde aunque tenemos que crecer porque estamos llamados a crecer, a fructificar, a multiplicarnos, no podemos perder de vista la unidad. Cuando hablo de la unidad aquí no me refiero a la unidad de estar juntos, sino que a la unidad de a una oveja. Háblenos, por favor, bien, Pastor Fernando, de ese principio. Sí, bueno, este principio, doctor Sergio, lo aprendí o comencé a apreciarlo hace aproximadamente unos 4 años, por ahí. Su servidor también tiene un programa misionero que se llama Ministerio Las Manos de Jesús. Es un ministerio de misiones para la gloria del Señor, donde llevamos la palabra del Señor a lugares donde no fácilmente se llega, y también llevamos algo para bendecirles, una bendición tangible. Recuerdo que en cierta ocasión hay un lugar que se llama Tela, Honduras, aquí estoy cerca del puerto de Tela en Honduras.
hicimos un viaje misionero a una montaña donde nos costó muchísimo llegar, donde estuvimos a punto hasta por momentos de perder la vida en los lugares donde andábamos. Y cuando llegamos al lugar y llevamos el mensaje de salvación, la evangelización, hicimos la entrega, la repartición de la bendición tangible que llevábamos, solo una persona recibió a Cristo Jesús en su corazón. Entonces, recuerdo que andaba otro pastor amigo conmigo, andaba otro pastor amigo conmigo, y me dice, mire, no podía ocultar la alegría que tenía el pastor por esta persona que había recibido a Cristo Jesús en su corazón, lo había recibido como su Señor y Salvador, y lo habíamos dejado a cargo de un líder de la comunidad también, para que les diera el seguimiento de discipulado, etcétera. Cuando llegó a su casa, llegó llorando, contándole a la esposa que habíamos ganado un alma para Cristo. Ese día entendí ese principio. Ese día entendí ese principio del cual queremos hablar, y el principio de la unidad de una oveja. Me llamó tanto la atención porque normalmente uno espera que cuando va a hacer un evangelismo impacte de tal manera que sea, ¿verdad? Muy visible lo que se está haciendo. Pero en ese momento el Señor me dio una gran lección. Me dio una gran lección y me regocijé y entendí. Hasta ahorita, no sé si estaré equivocado en lo que voy a decir, pero si alguien sabe, pues mejor que yo me corrigen. Pero la única manera en que encontré en la palabra del Señor, la única manera de que los ángeles se regocijan en el cielo es cuando un pecador se arrepiente. O sea, es cuando una oveja se hace volver al redil. Cuando hay milagros es extraordinario y asombroso para el ser humano. Pero cuando una oveja es vuelta, traída de regreso al redil, hay fiesta en los cielos. Hay un regocijo en los cielos, trasciende nuestra naturalidad y llega a ser fiesta en los cielos. Entonces, la importancia, doctor Sergio, de este tema, me parece a mí que radica en eso, en darle el valor a las personas, darle el valor porque cada persona fue pagada con precio de sangre en la cruz del Calvario. Y nosotros somos los llamados de llegar a estas personas y hacerles ver y entender a través de la revelación del Espíritu Santo que alguien ya pagó por su salvación, que alguien ya pagó por su libertad. Entonces, me llama mucho la atención esto, ¿verdad? Que estamos compartiendo, porque muchas veces tenemos que ir más allá de nuestras situaciones. La vez pasada, quiero compartirle para el Señor, hace unos 5 días me llamaron, me dijeron, pastor, necesito que vaya a orar por mi mamá, está enferma, mi hermana en la iglesia. Entonces fui y la misión era orar por ella, solamente esa, orar por ella, para gloria del Señor. Está un poquito delicada de su salud. Y fui a orar por ella, pero cuando llego me encuentro que su familia estaba reunida ahí donde llegamos, y comenzó a salir. El caso es que llegaron como 15 personas ahí. Yo le digo, bueno, aquí estamos, aquí yo veo cantidades de personas y almas necesitadas de Cristo. Aquí vamos a hacer un culto en este momento. Pongan silla, colóquense ahí, acomódense, y aquí mismo, aquí en el patio vamos a hacer. La gloria es para el Señor que 8 personas recibieron a Cristo en su corazón. Entonces, el Señor nos da el llamado a ir por las ovejas. Nos hace el llamado a ir por las ovejas. Y no podemos descuidar aquella oveja que de repente un día estuvo con nosotros y de repente se fue. Tampoco somos, ¿verdad? No todo el tiempo vamos a convencer a todas las ovejas. Créanme que hay ovejas que se les ha ido a buscar 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces y no han querido regresar. Entonces ya ahí se cumple con su trabajo, ¿verdad? De poder decir, bueno, y le intentamos, le hicimos ver, no quiso, pues tampoco es obligado, ¿verdad? Pero es muy importante en estos tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, la situación que estamos viendo con este tipo de pandemia, ¿verdad? Que las personas sientan una paternidad espiritual, que sientan que tienen un pastor, que se sientan pastoreadas. Por la gracia del Señor, le había compartido de un crecimiento que estábamos teniendo en esta pandemia, muy visible, y sin embargo se viene esta situación. Entonces, estamos tratando de afirmar los corazones que han quedado
gracias a Dios hasta ahorita, pues en el recuento que tenemos, todas las ovejas están en el redil, con la gracia del Señor, ¿verdad? Pero sí un trabajo muy, muy significativo y también de mucha dedicación. Entonces, vale la pena, aunque sea por una oveja, glorificar el nombre del Señor y que el reino sea establecido. Se me escapa el nombre en este momento, pero recuerdo que un gran evangelista, no sé si fue Billy Graham, pero un gran evangelista aceptó a Cristo en una campaña donde solo él pasó. Había una lluvia tremenda y habían preparado y montado el evento y la expectativa era grande y solo esa persona aceptó. Pero esa persona que aceptó a Cristo Jesús en su corazón ganó miles de almas para el Señor. Entonces, nunca sabemos si tenemos frente a nosotros a qué oveja perdida, a qué oveja perniquebrada, a qué oveja apartada y desamparada. No sabemos si en ella está una multiplicación del reino. Por eso es importante apreciar a las ovejas, no importando de repente su condición, ir y si es posible, pues, ¿verdad? Tratar de vendar y sanar las heridas. La mayoría de las ovejas, doctor Sergio, estamos hablando de ovejas, la mayoría de las ovejas que están retiradas están dañadas, están con heridas, están como dijo el maestro, fue y cuando la encontró estaba herida. La mayoría de las ovejas que están fuera del redil están heridas. Y Dios, sé que Dios en este tiempo está levantando hombres y mujeres. Bendigo la vida de los pastores en esta hora, en el nombre de Jesús. Les honro y les bendigo porque realmente es una labor loable y muy noble cuando se hace con todo el corazón. Y duele mucho, ¿verdad? Que generalicen. Duele mucho que generalicen y que digan todos los pastores van aquí, cuando Dios mira su esfuerzo que está haciendo por agradarle a Él, primeramente, porque al hombre pues no se le puede agradar todo el tiempo. Pero vale la pena, doctor, ir por esa oveja, vale la pena enfrentarse a lobos muchas veces, a leones, a situaciones. Los lobos y los leones no solamente son personas, a veces son situaciones, a veces son adversidades para poder llegar hasta esa alma. Y como le digo, cuando llegamos a este lugar, estábamos, bueno, a punto de tener accidentes, un lugar tremendamente largo, pero valió la pena por esa oveja y ese día aprendí la lección de la importancia de una oveja en el reino de Dios. Extraordinario, gracias, Pastor Fernando. Vamos con el Pastor Nelson. Pastor Nelson, el Salmo 23, uno de los salmos más conocidos, más recitados, más memorizados y declamados, ¿verdad? Muchos declaman ese precioso salmo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Este es el salmo que muchos dicen es el modelo del pastor. Y aquí lo aplicamos en cuanto a Jesús. El Señor es mi pastor, pero es el modelo del pastor, el pastor que tiene que dar pasto verde a sus ovejas, el pastor que da descanso a sus ovejas, el pastor que lleva a tranquilas aguas, que es símbolo del Espíritu Santo, a sus ovejas, al bebedero espiritual, y me infunde nuevas fuerzas, el pastor que infunde ánimo, esperanza y nuevas fuerzas a sus ovejas. Este es como el perfil del pastor. Me gustaría escuchar su mirada. Háblenos de estos principios que como pastores se le tiene que dar a las ovejas, estos 4 elementos: pasto verde, nuevas fuerzas, tranquilas aguas, descanso. Me gustaría escuchar su mirada. Bien, bueno, está poderoso todo esto, ¿verdad? Bueno, y en cuanto al Salmo 23, dice, Jehová mi pastor y nada me faltará. Creo que una de las funciones principales del pastor es poder proveer, ¿verdad?, a su oveja lo que necesita, hablándolo de forma espiritual, ¿verdad? En este contexto, pues, estamos hablando de que estamos viendo como un contexto material, ¿verdad? Y si lo vemos así, de igual forma, el pastor es el que da todo lo que la oveja necesita. Si la oveja necesita alimento, le da alimento. Si la oveja necesita agua, le da agua. Entonces, esa es una de las funciones importantes, hablando en el mundo físico, de lo que hace un pastor de oveja. Entonces, lo mismo un pastor espiritual. Entonces, cuando dice Jehová mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Si lo hablamos en una forma espiritual,
es que el pastor tiene que darle lo que la oveja necesita, alimento espiritual, ¿verdad? Todas las ovejas están necesitadas, todas las ovejas necesitan alimento, y es ahí donde está el pastor para darle ese alimento claro, ¿verdad? Conforme a la palabra del Señor. Es muy importante darle esos pastos verdes, ¿verdad? Porque cuando alimentamos nuestro espíritu realmente nos sentimos saciados, sentimos que esa comida es buena y pues vamos a querer recibir, vamos a anhelar seguir recibiendo, ¿verdad? Ese alimento de ese Padre espiritual. Entonces, realmente es un salmo maravilloso donde podemos ver también, ¿verdad? Que dice, en lugares delicados de pastos me hará descansar. Y realmente hay que confortar a las ovejas, ¿verdad? Pienso que esta generación, doctor, de este tiempo, necesita que se le lleve esperanza, ¿verdad? Necesita que se le lleve consuelo, porque, ¿sabe? Hay muchas personas que están cargadas, hay muchas personas que no descansan, pensando en los problemas, en las situaciones, y máximo en este momento, créame que hay muchas ovejas que están desesperadas. Entonces, ahí principalmente, ¿verdad? El pastor es donde tiene que ir con esa palabra de aliento, donde tiene que ir a confortar a esas ovejas para que esas ovejas se sientan seguras, para que tengan esa esperanza, ¿verdad? Que ellas están necesitando ese consuelo. Y créame que de esa manera no solamente va a ganar a una oveja, sino que va a ganar toda su ciudad, porque la generación está esperando, o sea, una palabra de esperanza, un consuelo, ¿verdad? Y dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Realmente me llama mucho la atención cuando Jesús le dijo, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, ¿verdad? Y realmente el alimento espiritual, esa misma agua, es la que el Señor da para nuestras vidas, ¿verdad? La cual no vamos a tener sed jamás y vamos a sentirnos satisfechos, ¿verdad? Y de nuestro interior tienen que correr ríos de agua viva. Entonces, todo eso principalmente el pastor tiene que hacer esa función de poder alimentar, de poder proveer a sus ovejas el pasto que necesita. Ahora, si nos preguntamos y lo vemos desde un punto de vista en este momento, hablando de la situación que vivimos, doctor, de repente el pastor no puede llegar de forma virtual a algunas ovejas, quizás porque no tienen tecnología, quizás porque no tienen internet, qué sé yo. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegar a aquellas ovejas en este momento? Si dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, estas ovejas se están necesitando, créame que están necesitando una palabra, están necesitando agua de vida en este momento. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer en este momento para poder llevar ese alimento, para poder llevar esa palabra a aquellas ovejas que la necesitan, que de repente no se pueden conectar a la transmisión de su pastor en vivo, pero que están necesitando, que están anhelando? Entonces, si vemos desde el punto de vista, estamos en esa situación en este momento, ¿verdad? Y si nosotros podemos ver, realmente el pastor se arriesga por sus ovejas. Créame que se arriesga, porque cuando hablamos anteriormente que David iba y le quitaba a sus ovejas, ¿verdad? A los osos, a los leones, al que se le acercaba, ese era un riesgo para él, mas sin embargo no le importaba, porque él sabía, él le daba la importancia necesaria a lo que hablábamos a cada oveja. Entonces, creo que estas ovejas necesitan, ¿verdad? Sabemos que hay ovejas, como hablábamos, doctor, que realmente son fuertes, ¿verdad? Que ellas mismas saben cómo producir su propio alimento, hablándolo espiritualmente. Pero ¿qué hay de aquellas ovejas, doctor, que vienen creciendo en el camino del Señor? ¿Qué hay de aquellas ovejas que están tiernas en el camino del Señor, que necesitan ser pastoreadas? Entonces, es ahí donde realmente tenemos que cumplir la función de este salmo, ¿verdad? Y que no le falte nada, que no le falte palabra. O sea, como pastores tenemos que buscar la manera de cómo llegar a esas ovejas. Tenemos que buscarla. Y al buscar la manera de cómo llegar a las ovejas, créame que vamos a impactar el corazón de esa oveja. Créame que esa oveja va a decir, qué amor de este pastor para mí. Aquella oveja se va a sentir amada, se va a sentir importante. Y créame que es ahí donde hablamos que realmente va a defender a su pastora como de lugar. Porque está claro donde dice que el pastor da su vida por las ovejas. Y eso es lo que Jesús nos enseñó en su palabra, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Entonces, vemos que el pastor tiene que proveer alimento, tiene que llevar esa agua de vida a aquellas ovejas que lo necesitan en este momento, ¿verdad? Porque realmente la situación
no se puede reunir en el templo de Dios, pero hay que buscar las estrategias. Es ahí donde vamos, estrategias. El Hijo de Dios tiene que tener estrategias, tiene que tener herramientas para poder cumplir esta función, ¿verdad? Porque no solamente nos vamos a quedar ahí encerrados en la casa, yo me estoy alimentando, pero ¿y las ovejas qué? ¿Dónde está eso? Que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Las ovejas necesitan palabra, las ovejas necesitan alimento. Entonces, pienso que esto es algo muy importante, doctor. Extraordinario. Vamos con la última pregunta a cada uno de ustedes. Por el factor tiempo les vamos a pedir esta pregunta requiere una respuesta de máximo 1 minuto, como siempre lo hacemos con los amigos. El día de ayer con los amigos de Washington, de Maryland, de Carolina del Sur les dábamos 30 segundos. Pues imaginémonos que estamos en Instagram, estamos en TikTok, ahorita estamos en la plataforma Facebook, y en esas plataformas de Instagram y de TikTok, en 30 segundos, máximo 1 minuto, tenemos que dar una respuesta a la juventud que está conectada allí. Pastor Fernando Cárcamo, usted recibió un curso de cómo desarrollar iglesia virtual. Háblenos en no más de 1 minuto para aquellas personas que puedan estar en vivo o que nos van a escuchar en diferido, algunos principios puntuales de cómo desarrollar iglesia virtual. Tiene 60 segundos. Ok, amén, muchas gracias. Bueno, sí, el curso para hablar del Señor que recibimos a través de Método CC, dirigido por el doctor Héctor Teme, y un principio fundamental acerca de de llevar la administración virtual de la iglesia a los hogares es la apertura, ¿verdad?, de los nuevos conocimientos, entender que la necesidad de llevar la palabra del Señor cada día va creciendo y que algunas metodologías que utilizamos tradicionalmente no se dan abasto para llegar. Número 2, buscar personas dentro de nuestra congregación que tengan que tengan la facilidad de trabajar con tecnología, que tengan la facilidad de trabajar con lo que son las redes sociales, para que ellos sean los encargados de apoyarnos para expandir el reino de Dios a través de las redes sociales. Y número 3, tener un mensaje efectivo a los corazones de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al momento en que estamos viviendo, sobre todas las cosas, buscar el crecimiento del cuerpo de Cristo y crear plataformas, diferentes plataformas virtuales para que la palabra de Dios pueda llegar y pueda bendecir a muchas vidas. La misión es llegar a aquellos hogares donde quizás no pueden movilizarse para ir a una iglesia, llegar a esos hogares para poder recibir también del reino de Dios. Gracias, gracias, Pastor Fernando. Pastor Nelson tiene 60 segundos, es decir, 1 minuto, para hablarnos de ese mensaje que ya uno de ustedes traía, de que el Señor nos dice, yo soy el buen pastor y las ovejas conocen mi voz, del principio del conocer la voz de su liderazgo, de su pastor. Bien, bueno, con respecto a lo que estábamos hablando, ¿verdad? Bueno, hoy en día tenemos las herramientas, doctor, necesarias, ¿verdad? Simple y sencillamente tenemos que poner en práctica las estrategias de cómo llevar la palabra del Señor a aquellas personas que lo necesitan. Y una de las cosas importantes, y es un consejo para todos los que están conectados, sea pastores, ministros, ¿verdad? Quiero decirles que al momento de transmitir la palabra del Señor de forma virtual, ¿verdad? Es importante interactuar con las personas. Es importante buscar herramientas para poder interactuar con ellas y de esa manera poder sentirse parte de que ellas están ahí, ¿verdad? Una cosa, como miramos en el curso de Método CC, ¿verdad? Un curso muy poderoso, se lo recomiendo, que las personas no deben de sentirse solamente espectadores, tienen que ser protagonistas, porque cuando se sienten protagonistas, se sienten que están ahí, no se van a aburrir, van a querer escuchar, van a querer participar. Y lo más importante en lo que es el mundo virtual, ¿verdad? Es el escucha. Y por medio de la escucha, ahí van a poder discernir la voz de su pastor y de aquellas cosas que ellos ya conocen, ¿verdad? A través de la palabra. Extraordinario, estamos sobre las 9:59 en 40 días de reino, que es una serie que tarda 1 hora. Hoy estuvimos con el pastor Fernando Cárcamo, con el pastor Nelson Cárcamo, ambos son hermanos, ambos son pastores, ambos son de Honduras, y nos compartieron principios del liderazgo pastoral. Recuerda,
El día de mañana continuamos. Mañana vamos a estar hablando de liderazgo juvenil en Iberoamérica. Nos acompaña Gabriel Zúñiga desde Costa Rica, nos acompaña Dana Rojas desde Ecuador y nos acompañará también Ana Esther López Madrigales de acá de Guatemala. 40 días de reino. En un minuto, en la página de Facebook Mujeres de Propósito, estará mi esposa en la serie La Esposa que Ora. Así que un llamado a las mujeres, a las esposas a conectarse para que juntas con mi esposa puedan aprender principios básicos de oración para la esposa, que regularmente las esposas tienen ese manto de intercesión en los ministerios pastorales, en sus hogares, en las empresas. Un abrazo, gracias Pastor Fernando, gracias Pastor Nelson, gracias a Academia de Reyes Rehoboth. El día lunes a las 10 de la mañana empieza la Escuela de Profetas con la profeta Marcela Costa, hora de Centroamericana, no te lo pierdas. Y recuerda, estamos compartiendo principios de liderazgo. Un abrazo, gracias pastores. Gracias. Gracias. Saludos, bendiciones.